glicogénesis alterada o glicoproteínas alteradas no son diferentes de las proteínas que se generan en las células normales, pero sí tienen alguna alteración importante, por ejemplo, la glicoproteína o las glicolípidos, son alteraciones en cuanto a la glicosilación de la proteína de los lípidos por una cuestión de splicing alternativo, pero no son diferentes en realidad, pero sí se sobreexpresan en algunos tumores y eso nos permite a nosotros, mediante el kit de ELISA, muy sencillo, poder determinar las concentraciones y de ahí saber exactamente cómo va el crecimiento del tumor. Si ustedes ven acá, un tumor es una cosa realmente compleja porque van a tener las células normales, estas son las células tumorales en celeste, y tenemos toda la constelación de los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y una constelación de células infiltrativas, que lo vemos acá con la flechita esta blanca, ¿ves? Que son linfocitos, por ejemplo, macrófagos, neutrófilos, células mastocitos, células supresoras derivadas de mieloide derivada, que son células nuevas que son importantes en la supresión de la respuesta inmune, stem cell, mesenquimal stem cell, tenemos linfocitos, fibroblastos, células endoteliales, pericitos, etc. Pero lo más importante es que hay una constelación de células que infiltran el tumor, y fíjense, acá podemos verla, donde vamos a tener las células del tumor, tienen una marca en rojo en la superficie, el núcleo está teñido con un fluorocromo que se llama DAPI, y después tenemos a los macrófagos teñidos por la cartesina B. Y fíjense cómo infiltran los macrófagos acá. Es realmente interesante ver cómo las células propias del sistema inmune o las células inflamatorias pueden en algún momento, cuando el tumor ya está desarrollado, promover el crecimiento tumoral. Entonces, nosotros podemos desarrollar una respuesta inmune específica contra esos antígenos tumorales, sí. ¿Quiénes son las células que van a presentar el antígeno? Bueno, las células presentar el antígeno es una célula dendrítica que va a tomar a las células esas, a las células que se mueren por necrosis o por apoptosis, y van a presentar a los linfocitos TCD4 positivos. Aquí tenemos el antígeno de histocompatibilidad, de clase 1, de clase 2, y el TCR que reconoce el antígeno y manda una señal. Como toda respuesta inmune, va a permitir que una ayuda a las células B para que produzcan anticuerpos, se producen anticuerpos contra los antígenos tumorales, y se producen también células reguladoras de todo tipo, de TGFR1, 2, 17, REG, etcétera, diferentes tipos que van a jugar un papel importante en la regulación de la respuesta inmune. Y obviamente vamos a tener una respuesta inmune inespecífica que va a estar dada por ejemplo, las células natural killer, etcétera, que también van a trabajar para ayudar a las células presentadoras de antígenos por medio de su citoquina. Pero lo importante en el caso es que se genere esta célula, porque esta célula tiene 100 veces más potencia en la citotoxicidad que las células natural killer, y son los linfocitos T citotóxicos, de hecho positivos, que también van a recibir la presentación del antígeno tumoral dentro del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y con coestimulaciones, obviamente, y a partir de ahí se va a generar esta célula, o sea, acá se lo toma al antígeno por la célula dendrítica, lo procesa, lo presenta en el ganglio linfático a los antígenos. Hay que tener bien en cuenta que esto no se produce en el tumor directamente, sino se va a ir a procesar en un ganglio linfático, va a salir, los linfocitos salen por el linfático aferente, van a entrar en la sangre, y de ahí van a ir a buscarla a la célula tumoral, el linfocito T citotóxico, la va a buscar y la va a matar por apoptosis, como nosotros hemos visto ya en citotoxicidad las clases pasadas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hace? Por medio de gramsimas, perforina, por medio de fosfaceli, por medio de factores de necrosis tumoral,
que en gran cantidad produce la activación de las caspasas. ¿Cuáles son los elementos? Entonces tenemos todos los elementos del sistema inmune que van a actuar en la inmunidad del cáncer, como son los anticuerpos, los macrófagos, las células CD4 positivos, los linfocitos T citotóxicos y las células natural killer. Entonces, si se produce un proceso carcinogénico, primero, obviamente va a haber una alteración. Al principio, como hemos visto, ya cuando se empieza a modificar esa célula, ya hay algo extraño en los tejidos circundantes y en el mismo tejido ese que va a ser el tejido tumoral, y empiezan a mandar señales danger de destrucción tisular, sobre todo de tejidos circundantes, como los productos de la matriz extracelular. Entonces eso es lo que va a impactar en las células inmunes, que van a comenzar a hacer su trabajo desde las células natural killer, por ejemplo, ¿no es cierto? Y se va a reparar ese tejido y se vuelve de nuevo al tejido normal. Se cree que esto ocurre, está ocurriendo permanentemente en todos los organismos, sobre todo en los organismos inmunocompetentes, y que en algunos casos ese proceso va a seguir hasta evocar una respuesta inmune, como hemos visto recién, con todas las células, con macrófagos, linfocitos T, natural killer, CD8 positivo, CD4 positivo, T-reg, etc. Y vamos a tener aquí una constelación de células que nosotros vamos a ver acá, sobre el linfocitos T citotóxicos, CD4, otro tipo de linfocitos, macrófagos, que van a establecer y van a eliminar, pueden eliminar a este tumor, lo pueden eliminar y vamos a tener una supresión del tumor. Pero es probable que, como cuando ya se alcanza una gran inestabilidad genética, nosotros podamos con la respuesta inmune eliminar todas las células para las cuales nosotros hemos montado una respuesta inmune. Pero con la inestabilidad genética que tienen las células tumorales surgen variantes nuevas que no van a ser las mismas para las que desarrollamos esta respuesta inmune, sino otras células para los cuales vamos a tener que volver a montar una respuesta inmune, pero estos ya van a tener una presión selectiva, han ejercido una presión selectiva que le va a dar una capacidad diferente de multiplicación celular y lo va a rebasar al sistema inmune. Y una vez que ya lo va a rebasar mediante también elementos que forma mismo el tumor, como por ejemplo citoquina supresora, inducción de linfocitos T reguladores supresores, macrófagos que van a promover la angiogénesis, por ejemplo, macrófagos que van a promover la multiplicación celular y la angiogénesis. Entonces, estos ya elementos, en vez de producir una respuesta antitumoral, van a estar promoviendo el crecimiento tumoral guiado por el tumor. Acá está cómo nosotros podemos clasificar los pasos de lo que nosotros nos llamamos edición de las células del cáncer. Entonces, acá tenemos todas las células del sistema inmune que pueden eliminar a las células tumorales, ¿verdad? Ahora bien, podemos llegar a un equilibrio, que esté en equilibrio durante mucho tiempo, muchas veces ayudado por la quimioterapia, por la radioterapia, por la cirugía, que son los tres tratamientos fundamentales e irreemplazables en el tratamiento antitumoral, oncolítico, perdón, y que la respuesta que está dando el sistema inmune son importantes, pero van siempre por detrás de esos procesos quimiotácticos, radioterápicos o quirúrgicos, que van a eliminar todo, no tienen la capacidad de eliminar solamente células tumorales, sino otras células, y lo que nosotros estamos tratando de lograr es que la respuesta inmune sea tal, que sea tan específica para esta célula que no moleste al resto de los tejidos, y eso es difícil de lograr. Se puede llegar a un equilibrio, como ustedes saben, hay personas que viven en un equilibrio, ayudados por el sistema inmune también, pero cuando se desequilibra y cuando se escapan ya las células tumorales a esa vigilancia, esa inmunovigilancia, esa actividad inmunológica del sistema, ya se produce el cáncer. Entonces,
¿cuáles son los mecanismos por los cuales se pueden eliminar de escape a la inmunovigilancia? Que el antígeno tumoral que se estaba mostrando en esas células tumorales para el cual nosotros hemos montado una respuesta inmune deje de producirse. Por lo tanto, ya no, el citotóxico no nos va a servir. Entonces, que se pierden los antígenos de HLA, tampoco va a servir esta respuesta citotóxica porque actúa en este contexto, ¿verdad? Necesita estas dos cosas. Que no haya coestimulación. Y bueno, ese linfocito, si no lo coestimulan, entra en apoptosis y se hace anérgico. Que haya una inmunosupresión, que hemos visto anteriormente, citoquinas que son inmunosupresoras y linfocitos T reguladores que suprimen la respuesta inmune. O sea, estas están para regular la respuesta inmune. Cuando la respuesta inmune se sobrepasa, estos elementos van a disminuir la respuesta inmune, van a menguar la respuesta inmune, porque ya no es necesario, porque seguramente ya lo eliminamos al antígeno, ¿verdad? Pero en este caso no. Estos son inducidos por el tumor. Resistencia de las vías efectoras citotóxicas por mutaciones, podemos tener mutaciones en FAS o TRIAL de la célula tumoral y ya no vamos a tener cómo actuar mediante estas vías, porque ya no tenemos las moléculas esas. No se pueden inducir apoptosis, o bien porque hay muchas moléculas antiapoptóticas que se están sobreexpresando y obviamente esta célula va a ser resistente a la muerte por apoptosis. La modulación antigénica es lo mismo que vimos anteriormente, pero es la liberación de antígenos que van a cegar, digamos, a los receptores del linfocito T citotóxico y aparte también factores bloqueantes como inmunocomplejos que van a bloquear que no van a tener un efecto citotóxico, los anticuerpos, y que lo van a bloquear a los antígenos tumorales y esta célula no va a poder ser reconocida por el linfocito T citotóxico. Acá tenemos entonces la manera en la que se puede inhibir la respuesta inmune para el escape tumoral. Estas son citoquinas que son inmunosupresoras. También es indoleimina deoxi, es una sustancia que va a inhibir también la respuesta inmune de los linfocitos T, que es inducida, y vamos a ver dos importantes elementos, macrófagos. Los macrófagos, como hemos dicho, comienzan a ser manejados por las células tumorales. Hay, como sabemos nosotros, dos tipos de macrófagos: un macrófago que es un macrófago que es activado clásicamente, que es el que puede inducir una respuesta inflamatoria e inhibir esto, pero hay otros macrófagos, con el macrófago M2, que son alternativamente activados, que van a inducir una fibroplasia y un aumento de la angiogénesis, porque el tumor necesita de vasos sanguíneos para poder nutrirse, ¿verdad? Entonces, estas otras son células que provienen de la médula ósea y que pueden inhibir al linfocito T citotóxico y el linfocito REG, que va a tener esta molécula que compite con la CD28 de los linfocitos T y que tiene los saca, compite por la molécula B7, que es una molécula que va a activar al CD28, entonces este linfocito tiene esta molécula que va a desplazar al CD28 y va a quedar sin activación el linfocito CD8 positivo o CD4 positivo, ¿verdad? Esa es la manera que se inhibe la respuesta inmunológica. Tiene muchísimo más afinidad que el CD28. Y en la otra serían los PDL1 que cuando el linfocito T tiene un PD1 que se llama un receptor, una molécula receptora, que le sirve para cuando es necesario que deje de actuar, cualquier molécula ligando de ese PD1 va a inhibir la actividad del linfocito T citotóxico. Entonces, lo que hacen las células tumorales es producir mucho PDL1 y así lo inhiben a los linfocitos, ¿verdad?
Bueno, estas son las inmunoterapias. eh, la inmunoterapia es un proceso que se ha desarrollado desde hace muchísimo tiempo y algunas cosas van quedando, como por ejemplo tratar con BCG, activar en forma inespecífica el sistema inmune con BCG o con Propionibacterium acneus o con citoquina, activar en forma no específica para que ese sistema inmune pueda reaccionar contra el tumor. De esto solo quedan algunos tratamientos como por ejemplo el cáncer de vejiga, el cáncer vesical, donde nosotros intilamos BCG para producir una respuesta inmunoinflamatoria que descame al cáncer de vejiga. Este, eh, Respecto de estos tratamientos específicos, ya lo vamos a ver ahora, y los no estos que utilizan antígenos específicos o activan células específicas antitumorales, y después tenemos, esto es por supuesto la inmunoterapia activa, ¿verdad? Y la pasiva es cuando nosotros sacamos a las células no específicas, sacamos células del donante, la tratamos con citoquina, por eso se llama células killer activadas por linfoquina, y la podemos revolver a la persona donante que tiene cáncer, la activamos entonces in vitro y la volvemos de nuevo a perfundir para ver si van al cáncer y lo matan las células tumorales. También tenemos citoquina, se han probado muchas citoquinas como factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 2, etcétera, pero las dosis que se ponen para que sean antitumorales también tienen efectos colaterales muy importantes, dentro de los cuales las afecciones vasculares son muy importantes y la pérdida de plasma es también importante, donde está afectando órganos como el pulmón, por ejemplo. Y la introducción pasiva de anticuerpos, esto ya lo vamos a ver ahora cómo son, con el advenimiento de los anticuerpos monoclonales, se ha logrado una cantidad importante de tratamientos, algunos hechos a medida, del antígeno tumoral, y ya vamos a ver en qué consiste. Y las células LAC ya las mencionamos, y los anticuerpos biespecíficos no vamos a decirlo porque ya prácticamente no se usan. Entonces acá tenemos lo que sería la inmunoterapia con los anticuerpos, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros, el anticuerpo monoclonal es un anticuerpo que se produce específicamente para un antígeno determinado, en este caso para el antígeno tumoral de ese tumor. Entonces, para hacerlo nosotros efectivo, que tengan una actividad citolítica, lo tenemos que acoplar a un radioisótopo o a una toxina, como la toxina ricintoxina o la toxina tetánica, y entonces este anticuerpo va a ser lo que se llama la bala mágica, que va a tener se va a formar, lo formamos, va a ser específico para el antígeno tumoral, lo inyectamos y se va a pegar al antígeno tumoral y va a producir la muerte de esa célula tumoral. Las contraindicaciones que tienen estos anticuerpos es que, bueno, son anticuerpos hechos en ratón, ¿no? No se pueden adquirir anticuerpos monoclonales humanos, pero actualmente mediante la técnica, ya la vamos a ver más adelante, mediante técnicas de humanización de estos anticuerpos solamente, dejamos esta parte variable que reconoce el antígeno, y por medio de técnicas recombinantes podemos hacer que toda esta parte de la molécula sea de humano, solamente esta parte del ratón, y entonces ya vamos a impedir lo que se llama la generación de anticuerpos humanos contra el ratón, porque el problema que había que cuando se inoculaba un anticuerpo del ratón contra el tumor, la segunda vez o la tercera que se inoculaba ya originaban una respuesta inmune, se formaba un inmunocomplejo contra el anticuerpo del ratón y se depuraba en el sistema retículo histocitario o fagocítico mononuclear, que se comen los complejos inmunes, y ahí producía efectos colaterales importantes como en el hígado o en el pulmón o en el vaso, ¿verdad? Un elemento que sí quedó importante es
el Herceptin, que es un reactivo, que es un anticuerpo que puede fijarse al receptor de un crecimiento, del factor de crecimiento epidermal, es un factor de crecimiento que promueve el crecimiento de células tumorales, como la célula cancerosa de mama, y entonces, si nosotros bloqueamos el receptor, la sobreexpresión del factor de crecimiento no tiene dónde pegar si podemos manipular este tumor de mama que constituye más o menos el 25% de los tumores en general y que obviamente nos ayuda mucho en el tratamiento de ese tipo de tumor de mama. Es un tipo de tumor que muestra una sobreexpresión de factores de crecimiento y de receptores. Entonces, aquí tenemos ese Herceptin contra el cáncer de mama. Un anticuerpo también que está destinado al marcador anti-CD20 que tienen los linfocitos. Bueno, este anticuerpo monoclonal puede utilizarse para eliminar linfocitos en los linfomas no Hodgkin. Aquí decimos lo que ya hemos dicho, las limitaciones son el clearance de los antígenos solubles, la variación que puede tener el tumor, estos más o menos son más o menos fijos, ¿no? Y la ineficacia de penetrar dentro de la masa tumoral, ¿no? Bueno, esto también se está modificando bastante por variaciones de anticuerpos que se hacen más pequeños, que pueden ser endocitados. Pero ¿cómo va a entrar este anticuerpo? Se endocita y entra a la célula y ahí la mata, ¿verdad? Bueno, tiene que facilitarse que penetre a la célula tumoral. Acá tenemos todos los casos de los anticuerpos monoclonales, acoplados a toxinas, acoplados a radioisótopos, acoplados a drogas antitumorales. Va a promocionar también la muerte por natural killer, que tiene receptores para el FC, y por el complemento. Tenemos aquí algunos elementos importantes que nos dicen cuáles son los síntomas, los efectos colaterales que puede tener el tratamiento y más o menos cuáles son las características de ese tratamiento con anticuerpos monoclonales. Obviamente que es un reactivo muy caro. También tenemos aquí los diferentes anticuerpos monoclonales que se utilizan actualmente. La otra posibilidad que teníamos nosotros era la activación de estas células, ¿no? De las células inmunes, ya sea in vitro o in vivo, por los antígenos tumorales. Entonces, ¿podemos activar células? Sí, la podemos activar. Por ejemplo, podemos tener células dendríticas a partir de precursores de la sangre, que son los monocitos, mediante factor de crecimiento tumoral, factor de crecimiento de colonia, granulocito, macrófago e interleuquina 4, podemos hacer madurar un monocito a una célula dendrítica. Esa célula dendrítica se la puede pulsar con ese antígeno tumoral y ese antígeno tumor y esa reperfundirla en el paciente del cual sacamos el monocito y esa puede ir a inducir una respuesta inmune que me dé después la destrucción de la célula tumoral. Así, aquí están las diferentes formas en las que nosotros podemos meter un antígeno tumoral, un péptido del antígeno tumoral a una célula dendrítica para después que esta célula dendrítica inoculada en el individuo vaya a un ganglio linfático y desencadene la respuesta inmune específica, ¿no? Es lo que nosotros tenemos en estos grafiquitos, ustedes revísenlo, y acá es lo más gráfico, ¿no es cierto? Porque nosotros podemos sacar a las células, los linfocitos, los podemos sacar a los leucocitos por leucoféresis, separamos los linfocitos, le devolvemos toda la sangre al paciente, pero separamos solo los linfocitos, los monocitos, eso van a ser, ya hemos dicho, diferenciados en células dendríticas, y las células dendríticas van a ser pulsadas de diferentes maneras, y ese antígeno, esa célula dendrítica con ese antígeno, ya con esa información, ese antígeno va a ir
al ganglio linfático y del ganglio linfático va a activar linfocitos y los linfocitos van a ir al tumor. Toda la constelación de linfocitos puede ir al tumor. ¿Qué otro tipo de posibilidad tenemos? Y bueno, para que sea reconocido ese antígeno tumoral, bueno, también podemos utilizar una vacuna, ¿no es cierto?, para que una vacuna de DNA, esto ya lo vamos a ver en la clase que viene, que se puede introducir en una célula el DNA, la célula va a expresar el antígeno tumoral va a ser reconocido ya en gran cantidad, vamos a tener varios antígenos tumorales sobre células, ¿cierto?, que son obviamente, sobre todo células dendríticas, serán tomadas por células dendríticas y estos van a ser después reconocidos por linfocitos T CD8 positivos para matar la célula. Y si es una célula tumoral a la que se le ha metido la vacuna, también pueden ser reconocidos por las células CD8 positivas citotóxicas para matar esa célula. Otros elementos mucho más sofisticados son, por ejemplo, las células CAR, que son células T a las cuales se las transfecta con un gen quimérico que va a tener un pedacito del gen, va a codificar para la región variable de una inmunoglobulina, se lo acopla a un gen que codifica para las cadenas Z de los receptores alfa y beta de los linfocitos T, de los linfocitos T, y a otras moléculas, fíjense, esta es la molécula coestimuladora, que van a promover señales de activación cuando esta célula que tiene este receptor quimérico, por eso se llama CAR, receptor de antígeno quimérico, chimeric, se escribe en inglés, chimeric, CAR T-cell, se una a la célula tumoral. Evidentemente, el proceso es muy complicado y solamente para gente que tiene mucha plata se lo puede desarrollar en algunos lugares específicos, ¿no es cierto? Fíjense aquí cómo se inserta el gen CAR, se produce el receptor quimérico, se la expande a la célula esta, se la inyecta a la célula y estas células van a ir a las células tumorales y los van a matar. Obviamente que son procesos muy complejos que no se llevan a cabo de forma rutinaria, obviamente. Este es un poquito más rutinario porque consiste en determinar que las células tumorales tienen una gran infiltración los tumores tienen una gran infiltración de linfocitos y que en esos linfocitos y en esas células tumorales podemos detectar por inmunotinción, por una enzima, por una tinción por inmunohistología, con la inmunotinción podemos determinar al ligando, al PD1, que hemos dicho que es la molécula esa que va a inhibir la función de estos linfocitos, porque manda una señal inhibitoria que es fisiológicamente normal cuando nosotros queremos que este linfocito, cuando el sistema ya quiere que este linfocito no actúe más, pero que, fíjense, el tumor lo va a expresar en algunos tumores por una cuestión de inestabilidad genética, no es porque la célula sea inteligente, por inestabilidad genética la célula produce un montón de cosas, las que pueden ser susceptibles a la respuesta inmune mueren y las que no son susceptibles se siguen modificando y aparece esto, que podría ser una inhibición de la respuesta inmune y esta célula tumoral va a seguir viviendo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Desarrollamos anticuerpos monoclonales en aquellos tumores en que por inmunohistología hemos detectado que tienen mucha cantidad de PDL1 o PD1, los linfocitos y las células tumorales, entonces a esos pacientes que tienen esos tumores que fueron ya tipificados por la inmunotinción, se los manda a ciertos hospitales que hacen ese tratamiento, a que le hagan este tratamiento con anticuerpos monoclonales dirigidos contra ya sea contra el PDL1
o contra el PD-1. Entonces, de esa manera nosotros vamos a impedir que la célula tumoral inhiba a las células inmunes que van a actuar en su destrucción, como vemos acá. Bueno, el martes de la semana que viene vamos a ver entonces la clase de inmunofarmacología. Buenas noches.